Reynoso. Algunos de ustedes ya lo conocen, es recién egresado médico nefrólogo de apenas el 28 de febrero de este año. Y él con el doctor Andrade hicieron este trabajo de tesis, espero les parezca interesante. Hola, buenos días. Bueno, este es el título de mi tesis, efecto de las diferentes estrategias de sensibilización pretrasplante utilizadas en el receptor de trasplante renal de donante vivo y perinmunizados en la incidencia de rechazo agudo y la función del injerto durante el primer día del trasplante. Bueno, voy a iniciar con esta frase que dice que es fundamental en la vida encontrar en lo malo la parte buena. Es una frase dicha por Diego González Rivas, un médico muy famoso en el gremio de la cirugía cardiotorácica, y él nos invita a pensar mucho en la parte de que deberíamos, mediante la ciencia y la empatía, tratar de transformar los retos médicos y los obstáculos médicos en oportunidades para los pacientes para mejorar la calidad de vida. Y esto refleja mucho la situación en la que se encuentran estos pacientes que se encuentran en diálisis y perinmunizados con menos probabilidades de recibir un trasplante debido a la hipersensibilización. Bueno, voy a hablar primero de cómo se encuentra la sobrevida del injerto médico. Del lado derecho tenemos datos de una experiencia de 4 décadas del Instituto de Ciencias Salvador Subirá, en donde ellos en 4 décadas hicieron 923 trasplantes de riñón en 872 pacientes. Calcularon la supervivencia del injerto al año, a los 5 y a los 10 años, y ellos encontraron una supervivencia de 93, 83 y 74% respectivamente. Del lado derecho tenemos datos publicados en nuestro centro por el doctor Solís Vargas en el año 2016, de también una experiencia de trasplantes, donde vemos que en la curva de supervivencia al año, a los 5 y a los 10 años, la supervivencia en injerto no fue muy diferente a la publicada por el Instituto de Ciencias. Al final se concluye que al año tenemos una supervivencia del injerto en general, no en pacientes hiperinmunizados, del 95.9% y de los pacientes del 97%. Pero ¿qué pasa con los pacientes hiperinmunizados? Desafortunadamente no existen datos en nuestro país. Los programas de trasplante de pacientes hiperinmunizados no son muy grandes y creo que hasta la fecha el programa más grande es el que tenemos en nuestro centro. Del lado derecho tenemos un artículo publicado por Montgomery de trasplantes HLA incompatibles realizados en los Estados Unidos, publicado en el 2011. Y él compara los trasplantes renales HLA incompatibles, compara la supervivencia de los pacientes con pacientes que quedaron en diálisis o se trasplantaron y pacientes que solamente quedaron en diálisis. A los 96 meses vemos que la curva de supervivencia es mucho mejor para aquellos pacientes que sí recibieron un trasplante renal HLA incompatible. Del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos datos publicados en el 2016 de un estudio similar, solamente que ellos comparan los trasplantes HLA incompatibles con pacientes que quedaron en la lista de espera y después se trasplantaron, o pacientes que solamente quedaron en la lista de espera y quedaron en diálisis. Y vemos que a los 8 años la supervivencia es mucho mayor en aquellos pacientes que sí recibieron un trasplante renal. Es por eso que yo tengo esta pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de las diferentes estrategias de sensibilización pre-trasplante utilizadas en pacientes hiperinmunizados de trasplante renal de donante vivo solamente en la incidencia de rechazo agudo y la función del injerto durante el primer día del trasplante? La justificación es, como ya les había comentado, estos pacientes tienen problemas desconcertantes debido a que presentan múltiples anticuerpos que provocan que tengan pruebas cruzadas positivas y mayor tiempo en diálisis debido a que no reciben un trasplante, lo que aumenta la mortalidad y los costos. Y es por eso que aquí entra la sensibilización. Esto puede aumentar el acceso a trasplantes de donantes vivos y fallecidos, mejorando su calidad de vida. Y no hay registros recientes, por lo menos durante los últimos 5 años en nuestro centro, sobre los trasplantes en pacientes hiperinmunizados. Es por eso que se propuso realizar el estudio retrospectivo para evaluar los resultados clave y así mejorar las estrategias y las directrices terapéuticas. La hipótesis de trabajo es que los pacientes hiperinmunizados receptores de trasplante renal de donante vivo, con las diferentes estrategias de sensibilización, no mostrarán diferencias significativas en la incidencia del rechazo, que se espera que sea menor al 20%, ni en la función del injerto al año del trasplante, que se espera que sea más de 60, más o menos 20 mililitros minuto. Este es mi objetivo primario: determinar la incidencia del rechazo agudo y la función del injerto renal al año post-trasplante entre las diferentes terapias de sensibilización pre-trasplante utilizadas en pacientes receptores de trasplante renal de donante vivo hiperinmunizado.
Como objetivos secundarios tenemos identificar y comparar la incidencia del rechazo agudo y la función del injerto renal con las diferentes estrategias de sensibilizantes, determinar la sobrevivencia del injerto y del paciente, y determinar la incidencia de eventos infecciosos tanto virales como bacterianos. Este fue un estudio descriptivo, una corta retrospectiva de trasplantes realizados entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2022 en pacientes mayores de 16 años hiperinmunizados trasplantados de riñón de donante vivo, sometidos a terapia de sensibilización y que los trasplantes se hayan realizado en nuestro centro. En los criterios de inclusión tenemos receptores de un primero o segundo trasplante renal de donante vivo, ya sea relacionado o no relacionado, que recibieron algún tipo de terapia de sensibilización, como rituximab, inmunoglobulina, plasmafresis o la combinación de cualquiera de ellos. Pacientes receptores de un primero o segundo trasplante con algún vivo relacionado o no relacionado, quienes recibieron un esquema de inmunosupresión de mantenimiento basado en tacrolimus, prednisona y ácido glicogenólico. Cualquier causa de enfermedad renal crónica, pacientes con exposición a factores de riesgo sensibilizantes como transfusiones, trasplantes de órganos sólidos previos y número de embarazos en caso de sexo femenino, pacientes con un resultado positivo para anticuerpos donante específico con una corte superior a 1000 de MFI y pacientes con un resultado de una prueba cruzada ya sea positivo o negativo por citometría. En los criterios de la inclusión tenemos a receptores de trasplantes multiorgánicos, pacientes que hayan tenido una prueba de CDC positiva y pacientes cuyo expediente físico electrónico haya estado incompleto. En consideraciones éticas, pues tenemos que cumple con la norma el estudio sigue el reglamento de la Ley General en Salud y la declaración de Helsinki. Es una investigación sin riesgo tipo 1, ya que solamente se hizo revisión de expedientes con datos anónimos y no hay financiamiento ni conflictos de interés. Vamos a pasar a los resultados. Durante este periodo se realizaron 998 trasplantes, de los cuales 65 fueron trasplantes de donante vivo en receptores hiperinmunizados, y de estos 65, 45 pacientes recibieron triple terapia con plasmaféresis, inmunoglobulina y rituximab, y 20 recibieron monoterapia con inmunoglobulina. Aquí tenemos la tabla de las características basales de los pacientes, donde vemos cosas interesantes, que tanto los receptores como de los donantes es mucho más joven a comparación de este tipo de trasplantes que se realizan en otros centros en otros países, donde los pacientes tienden a ser pues de edad un poco más alta, ¿sí? Vemos que la mayoría de los pacientes, el 72%, fueron de donante vivo relacionado. La mayoría de los pacientes, el 75%, llegaron al trasplante de hemodiálisis. La mayoría, el 78%, fueron causas de enfermedad renal desconocida. Y vemos que casi la mitad, del 47.7%, por lo menos, compartieron un haplotipo con su receptor o donante. El 46% de los pacientes llegó a tener una prueba cruzada negativa por citometría de flujo. Y vemos aquí la clase de los anticuerpos donante específico, que tanto la clase 1 como la clase 2 son quizás superiores en comparación de otros programas de trasplante renal de pacientes hiperinmunizados. La mitad de los trasplantes fueron un segundo trasplante y vemos que la creatinina sérica a los 12 meses fue 1.3 más o menos 0.55. También hicimos una tabla de diferencias entre grupo comparando ya a los pacientes que recibieron monoterapia y triple terapia. Y vemos que la creatinina sérica a los 12 meses no fue muy diferente, incluso no tuvo significancia estadística. Los anticuerpos donante específicos, tanto de la clase 1 como de la clase 2, tampoco tuvieron significancia estadística, pero sí hay una tendencia muy importante hacia que los pacientes que recibieron la triple terapia tenían niveles mucho más altos de anticuerpos donante específicos, y que por eso haya sido que el clínico o el médico nefrólogo haya respondido con una terapia un poco más agresiva, una terapia de sensibilización más agresiva. Sí, y lo único que resultó significativo fue el número de trasplantes, que vemos que los pacientes en triple terapia hasta un 64% recibieron un segundo trasplante en comparación del grupo de monoterapia. Con esto podemos concluir que los pacientes que van a recibir un segundo trasplante están más hiperinmunizados, que es por eso que recibieron la triple terapia. Y algo interesante también es que no hubo diferencias significativas en el número de haplotipos compartidos entre ambos grupos. Aquí tenemos una tabla de sobrevivencia libre de rechazo.
Ya al final se reportó en toda la corte un 20% de rechazo agudo, o sea, entre estos pacientes solamente, y no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Y aquí lo podemos ver en esta curva de supervivencia a los 12 meses, en los cuales, bueno, no hay diferencias significativas. La función del injerto a los 12 meses fue de 74 en toda la corte, en el grupo de monoterapia fue de 69 y el grupo de triple terapia de 75.4, sin diferencias significativas entre ambos grupos en el valor de P. Lo podemos ver aquí en esta gráfica. También se hizo un análisis multivariado para identificar los factores de riesgo que nos llevarían al rechazo. Y vemos que en el modelo univariado lo que resultó significativo fue el número de haplotipos compartidos. El riesgo relativo fue 0.24 y un valor de P y un intervalo de confianza, que no toca la unidad, con un valor de P de 0.026. O sea que mientras más haplotipos comparten el donador y el receptor, menos riesgo de rechazo se tiene. Y también se hizo un modelo multivariado en el cual, aunque no fue significativo, fue marginal, el número de haplotipos compartidos se acercó mucho al valor de P significativo, salió del 0.060 y se cruzó un poco la unidad, pero sí hay una tendencia a que es un factor protector. Algo que resultó significativo también fueron los niveles de tacrolimus al egreso, que paradójicamente, mientras más niveles de tacrolimus tenían al egreso, mayor riesgo de rechazo. Pero como yo les dije, eso es paradójico, entonces nosotros como clínicos no lo tomamos como significativo para la clínica. La supervivencia del injerto resultó con una estimación de 0.49 meses. 5 receptores tuvieron pérdida del injerto antes del año y no hubo diferencias significativas entre ambos grupos de tratamiento. Esta es la curva de supervivencia de toda la corte a los 12 meses. La supervivencia de los pacientes se reportan 4 defunciones, 6.2% en toda la corte, el 100% de ellos por causas infecciosas y no hubo diferencias de supervivencia entre pacientes los grupos de tratamiento. Incluso aquí vemos que en la curva de supervivencia pues las líneas se solapan, entonces no hay diferencias significativas. Esta es una tabla de frecuencia de eventos infecciosos tanto virales como bacterianos, es un total de 41.3% de infecciones de vías urinarias en toda la corte, sin diferencias entre ambos grupos, ni tampoco en infecciones respiratorias bajas ni altas. Solamente hubo un caso de infección por citomegalovirus en toda la corte y hubo una incidencia total de 6.2% de infección por virus de las diferencias entre ambos grupos. Algo importante es que el 82% de los receptores recibieron profilaxis como el Taxicovir. Dentro de las limitaciones de mi estudio es que este es un diseño retrospectivo porque por su naturaleza pues puede inducir sesgos de selección. El tiempo de seguimiento fue limitado porque un año no nos permite evaluar el impacto a largo plazo de la supervivencia del injerto. El tamaño de la muestra, aunque es representativo, sigue siendo limitado para conclusiones definitivas y hay falta de datos inmunológicos. No se realizó un análisis exhaustivo de la evolución de los anticuerpos en el año específico durante el primer año. En las fortalezas existe que tiene aplicabilidad clínica, o sea, evaluar estrategias de desensibilización en un entorno clínico real. La comparación de múltiples estrategias la tenemos, hay resultados cuantificables, con datos concretos que nos hablan de rechazo y función del injerto y la diversidad de la muestra, pacientes con distintos niveles de anticuerpos de momento específico, aumentando la generalización de los hallazgos. Como conclusiones, tenemos que la desensibilización permitió trasplantes exitosos en pacientes hiperutilizados con compatibilidad del HLA. No hubo diferencias significativas en rechazo ni en función del injerto entre los protocolos. La tasa de filtrado promedio de los 12 meses fue 74, muy buena. Los factores clave fueron la compatibilidad del HLA, las infecciones que fue muy alta, la frecuencia de infecciones de vías urinarias fue muy alta. La supervivencia del injerto fue aceptable sin diferencias entre grupos de tratamiento, destacando optimizar las terapias y reducir el riesgo de infecciones. Y solo se reportó un caso de infección por citomegalovirus, lo que pudiera reflejar la efectividad de la profilaxis con Taxiclovir.